Vamos a empezar, como se mencionó, vamos a hablar un poco sobre la extracción de conocimiento a partir de texto. Tema que podríamos tomarlo como una pequeña área de lo que es el data mining, que es inmenso y puede ser enfocado en diferentes áreas. Para hablarles un poco, vamos a dividir en etapas la presentación. Les voy a hacer una pequeña introducción, un par de conceptos, un poco de teoría para comprender de lo que se está hablando, la metodología utilizada, los resultados obtenidos y finalmente trabajos futuros o líneas de investigación con las que podemos continuar a partir de esta primer trabajo con respecto al análisis de textos. Una introducción, vamos a hablar un poco sobre los objetivos generales de la investigación, los objetivos específicos, cuál ha sido en sí el problema que hemos identificado y que queremos solucionar con la implementación de estos algoritmos y finalmente hablar un poco sobre el algoritmo en sí que utilizamos para evaluar los textos, que es conocido como Word2Vec. Ahora, como objetivo general, tenemos aplicar técnicas de minería de datos para que a partir de una cantidad grande, que esta es la palabra clave, un conjunto grande de textos, podamos hacer evaluaciones y poder entender de qué se está hablando. Generar una ontología o estructura de temas fácilmente sin necesidad de que un humano intervenga en este proceso. Y esto de una gran cantidad de textos, ¿verdad? Ahora, entre los objetivos específicos tenemos analizar y comprender el funcionamiento de Word2Vec, cómo funciona, cómo se utiliza, cuáles son los parámetros, y luego cabe mencionar que esta ha sido una investigación desarrollada en conjunto también con el Diario de Hoy, ha sido específicamente con la unidad de Focus Data del Diario de Hoy, pues como universidad nosotros estamos buscando que las investigaciones se hagan en conjunto, ¿verdad? Para enriquecer los resultados y que el trabajo que hagamos le sea de utilidad, ¿verdad?, a la sociedad. Ahora bien, finalmente vamos a describir e interpretar los resultados obtenidos, porque una cosa es haber procesado y luego es comprender, ¿verdad?, qué fue lo que se obtuvo, cómo se traduce esta información y qué utilidad tendría al final. Ahora, el problema identificado es si hemos sido conscientes que últimamente el acceso a la tecnología, especialmente redes sociales, correo electrónico, tenemos periódicos, todo está hacia la digitalización. Anteriormente toda la información, los libros, periódicos, revistas, reportes, todo era por medio de papel. Todo se presentaba de esta manera, fax por ejemplo, se dejaron de utilizar y llegamos todo a la internet. ¿Qué sucede con esto? Que se está haciendo cada vez más complicado poder procesar esta información, almacenarla, calificarla, ver de qué se está tratando. Se está llegando a un punto en que estamos en una saturación de información que se hace difícil procesarla. Y como un humano no podríamos dedicar todo un tiempo a leer estos periódicos. Creo que el compañero que nos acompaña del área del Diario de Hoy nos puede decir hablar un poco sobre eso, de que estar leyendo para luego calificarlo y tomar en cuenta no solo el mes actual, el día actual, sino todos los años que han pasado, se hace difícil, ¿verdad? Entonces todos ahora generamos texto, todos generamos en las redes sociales, por mensajes, hasta en los posts, aún en YouTube uno tiene la posibilidad de escribir, entonces finalmente siguen los textos muy amplios en este aspecto. Entonces, esto sigue a la alza, porque los dispositivos ya no solo son computadoras, sino que ahora tiene un celular y fácilmente en cualquier lugar en el que usted se encuentre está generando información. Entonces, estas nuevas tecnologías siguen avanzando, no se están estancando, sino que van evolucionando y facilitando el acceso a las personas. Ahora, esta información, han habido anteriormente otras técnicas para ver de qué se está hablando en los textos. Por ejemplo, frecuencia de palabras. ¿Cuántas veces se menciona una palabra? ¿Cuántas veces aparece? Aquellas que aparecen muy frecuentes pueden ser innecesarias porque quiere decir que el tema se repite demasiado. Y aquellas que tienen poco uso posiblemente no sean de utilidad tampoco. Entonces, en este peso la frecuencia nos afecta y es donde decidimos utilizar Word2Vec, cuyas ventajas son, es fácil de entrenar y además usted puede utilizarlo, si es un programador, diferentes técnicas. Puede usar Python, puede usar Java, puede usar R, .NET si usted lo desea, entonces está abierto el algoritmo a quien lo quiera utilizar dependiendo de la tecnología en la cual se encuentre cómodo.
De igual manera tiene muchas aplicaciones, no solamente como vamos a ver ahora extracción de conceptos, sino que también permite agrupación, clasificación y análisis de sentimientos. Y ahora nos vamos a centrar un poco en la minería de texto, que es busca, a partir de una gran cantidad de colecciones, ver de qué se está hablando, facilitar el proceso y que esta información sea de utilidad y podamos tomar decisiones a partir de ella. Entonces, teniendo eso como punto, tenemos también las ontologías. ¿Qué es una ontología? Pues tenemos que enfocarnos en el punto de vista de informática, porque en filosofía también se habla sobre ontologías y habla un poco de la estructuración o clasificación de las cosas. Entonces lo vamos a cerrar en el área que nos compete, que es informática. Y en este punto tenemos que se define como un conjunto de representaciones primitivas o modelar un dominio o conocimiento de discurso. Habla de dominio porque cuando estamos haciendo la clasificación de textos, para evaluarlo vamos clasificando, por ejemplo, pongámoslo de esta manera: tecnología, deportes, ocio. Si tenemos deportes podríamos dividir en fútbol, natación, taekwondo. Entonces tenemos que tener un área, definir un área donde vamos a estar trabajando. Ahora, Word2Vec. Se mencionó que es fácil de entrenar y rápido. Esto es muy importante a la hora de tomar en cuenta para los recursos que utilizamos. ¿Por qué? Se sabe que procesar información requiere memoria RAM y microprocesador. Entonces, mientras más complejos sean los algoritmos, más demandan. Requieren servidores dedicados o posiblemente nuevas tecnologías. Entonces, en este punto, vemos que Word2Vec lo que hace es no solamente tomar en cuenta la frecuencia de las palabras, sino que nos dice cómo aparecen las palabras, qué tiene atrás, qué tiene adelante, cómo se ha utilizado. Por ejemplo, si usted dice el zorro rojo salta, si usted lo hace como las técnicas tradicionales, solamente va a aparecer zorro, rojo y salta. Y si solo se repite una vez, no es de importancia, no es un texto de utilidad. Pero con Word2Vec, todas las tres palabras en conjunto están relacionadas. ¿Por qué? Porque el color café pertenece al zorro, la acción de saltar pertenece al zorro. Entonces, bajo este criterio se empezó a utilizar Word2Vec para trabajar como la lógica de un ser humano, que tome en cuenta no solo el significado en sí de la palabra, sino cómo se está utilizando. Y vemos entonces que lo que hace es generar vectores. Y luego a partir de eso fácilmente trabajar con operaciones matemáticas, con sumas y restas, como típicos vectores. Entonces, con esos vectores podemos ver los ejemplos que tienen ahí, que dice water y wet menos wet más fire nos da flamas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una estructura de información, cada uno tiene un vector, cada palabra es considerada un vector, como lo que estamos diciendo en esta parte de aquí. Si se fijan, están en un plano y a cada uno se le ha asignado un vector en el plano. Entonces, ese vector tiene un ángulo y en base a ese ángulo, mientras más cercano esté, se usa la distancia de coseno para evaluarlas, que aquellas que tienen un valor de 1 es porque están altamente relacionadas. Y aquellas que están en un estado ortogonal tienen un valor a 0 y quiere decir que no tienen relación. Y las que tienen valores negativos es que están en sentido opuesto. Podríamos tomarlo como antónimos, por ejemplo, palabras que significan lo opuesto. Simplemente lo extraemos a partir de este plano, viendo la dirección del vector, y así vemos que la palabra es sinónimo o antónimo, o si tiene alguna relación entre ellas. Entonces, con esas sumas podemos ir haciendo aquí una diferente. Por ejemplo, tenemos el vector París, que es una capital, tenemos el vector Francia, que es un país, y luego tenemos otro vector, que es otro país, que es Italia. Entonces, en los textos que se está hablando sobre Italia, también se habla sobre Roma. Y podemos ver que al hacer esta resta, obtenemos también una capital. Entonces, fácilmente, por medio de análisis de vectores, se puede identificar la relación. Y no solamente tomamos en cuenta la frecuencia, sino que también con quién aparece. Ahora, esta técnica puede ser utilizada de dos maneras. Tenemos un CBOW, que es un conjunto de palabras, se le llama bolsa de palabras porque va metiendo todas las palabras adentro. Todas las palabras del texto sin tomar en relación palabras que se conoce como enegrama o palabras que están compuestas por dos términos, sino que una sola palabra. Eso va metido aquí. Y tenemos ahora
el skipgram. Este busca, a partir de un conjunto de palabras que están alrededor, saber o predecir cuál es la palabra que está en medio de esa oración. Y el skipgram busca, con una palabra que yo tengo, ver cuáles son las palabras que están alrededor, cómo se utilizan, cuándo se van a utilizar. Y ese es en el que nos enfocamos en la técnica, porque detecta lo que se conoce como enegramas en el análisis de texto, que son aquellas palabras que aparecen en conjunto. Por ejemplo, Internet de las cosas, ese es un conjunto de gramas, porque no es lo mismo Internet de las cosas, sino que es una sola palabra, significa Internet de las cosas, es una sola definición. Entonces eso es un conjunto de gramas y tiene un significado cuando se está hablando en los textos. Ahora, hablando un poco ya podríamos pasar mucho tiempo hablando sobre esa parte, así que ahora nos vamos a enfocar a la metodología y para que ya estén en contexto de cómo han sido los resultados que hemos obtenido. Para esta investigación lo que hemos hecho es aplicar una serie de pasos muy típicas del análisis de texto y otras adicionales propias de Word2Vec. Entre ellas tenemos la parte más importante, que es la selección del conjunto de textos. Puede ser de diferentes fuentes. Nuestra investigación por el momento usa datos de Focus Data del diario de hoy. Sin embargo, está estructurado de tal manera que nosotros podríamos introducir datos de diferentes fuentes, por ejemplo, otras revistas, otros periódicos o otra que usted desee, introducirlo, procesarlo y hacernos una idea de lo que se está hablando. Entonces no está cerrado. Eso es lo que buscamos desde un principio, ver que sea de utilidad de diferentes maneras. Ahora tenemos que generar los modelos a partir de la implementación, que como les mencioné íbamos a utilizar skipgram porque queremos ver estas palabras que aparecen en conjunto, de ahí la importancia de ellas. Y esta, que es la etapa de preprocesamiento, que es la que mayor tiempo lleva porque es la que nos permite decidir qué vamos a hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Finalmente, la representación por medio de gráficos, porque como humano ver un montón de vectores no nos dice nada. No nos simplifica la tarea, sino que posiblemente al contrario parece que lo está dificultando. Ahora, los textos utilizados para como parte de la investigación son un conjunto de noticias de noviembre del 2017 que están compuestas por un titular, un resumen y un cuerpo. Y estos han sido proporcionados por la unidad de Focus Data del diario de hoy. Ahora, la etapa de preprocesamiento. Tenemos la recolección de textos, la tokenización, que significa limpiar la información, todas aquellas palabras vacías que tenemos en el idioma español, por ejemplo, desde, para, por, que no nos sirven de nada, ¿verdad? No ahondan en el texto. Limpiamos todo esto, caracteres especiales, algunos símbolos raros que se van en los textos que uno mete por error o ya conscientemente, como en el caso de los tweets, que puede poner un montón de símbolos, o sea, esos símbolos no nos sirven de nada, los quitamos. Luego tenemos Steaming and Lemmatization, que es como tratar de reducir un poco el uso de palabras, ¿verdad? Llevarlas a la raíz, por ejemplo, saltar, saltando, salté, salta, llegar a utilizarla, solamente saltar. Esto queda a criterio del investigador porque muchas veces también saltar y saltando nos puede dar diferentes significados. Pero llevarlo a su raíz, si tenemos pocos recursos, nos puede reducir el uso de memoria y de procesador. Entonces puede ser para máquinas con pocos recursos o simplemente para optimización de tiempos. Luego tenemos todas las palabras vacías del idioma, que todos tienen sus palabras vacías, inglés, español, tiene esas palabras. Y finalmente creamos el conjunto ya limpio que se conoce como corpus, que es el texto que nosotros hemos decidido lo que vamos a eliminar, lo que vamos a mantener y aquello que vamos a empezar a procesar. Ahora, luego de utilizar Word2Vec, como les dije, es una estructura de vectores que si implementamos matemática o si usted está muy familiarizado con la matemática, le va a gustar ver esas columnas con diferentes ángulos y se va a hacer la idea, ¿verdad? Empieza a aplicar fórmulas, la similitud del coseno, empieza a trabajar, suma, resta y usted se va a divertir. Pero no todos vamos a tener el tiempo para estar haciendo eso. Entonces necesitamos técnicas de visualización para que nosotros comprendamos de qué se está hablando. Entre esas primeras técnicas tenemos las nubes de palabras. Estas nubes de palabras, si se fijan, tienen algunas palabras que están en rojo y las otras que están en negro. Esto quiere decir que en ese conjunto de vectores
se ha aplicado una técnica de clustering o agrupamiento, y entre ese montón de palabras, la palabra central entre todas ellas ha sido esta. Esta, si se fijan, parece que desde allá por noviembre ya se estaba hablando del mundial. Esto ha sido un montón de noticias, muchísimas, y si se fijan, no ha sido necesario que nosotros sepamos sobre el tema o tener el tiempo para leer todo ese montón de periódicos, pero con estas técnicas ya podemos ver de qué se habló en esa fecha. Estamos hablando del mundial. Ya teníamos, posiblemente salieron bastantes reportajes, o las personas en los comentarios y todo eso se hablaba mucho, era el tema, ¿no? Posiblemente ahora, si hacemos otro análisis, siempre se va a hablar del mundial, pero de diferente manera. Por ejemplo, de las personas, los equipos que ganaron, quiénes fueron los que perdieron, quiénes fueron los jugadores que más sobresalieron en el tema, o quiénes fueron aquellos que tuvieron impacto o de alguna manera han sido significativos para las personas. Sin embargo, en este momento, si se fijan, esta palabra es muy interesante: sorteo. Para esas fechas todavía estaban en el tema de que quién va a jugar con quién, a qué grupo pertenece, cómo vamos a dividirlo. Entonces, sin necesidad de haber leído todos los periódicos del mes, ya nos hacemos una idea de qué se está hablando. Y no solamente por frecuencia, sino que cómo han aparecido estas palabras en conjunto, cómo las personas las han mencionado y cómo han utilizado estas palabras. Tenemos otro tema que está aquí, sobre empresas privadas. Si se fijan, todo está hablando también de diferentes temas, pero todos orientados a la empresa privada. Y como ya estábamos por la fecha de diciembre, ¿verdad?, ya se estaba tratando este tema también, que es sobre los aguinaldos, ¿verdad? Entonces ya aparecían ahí porque se estaba hablando mucho. Las empresas, había noticias de que trataban sobre, había preguntas sobre cuándo se tenían que entregar, cómo iban a entregar los aguinaldos, cuáles eran las fechas autorizadas, ¿verdad? Entonces había reportajes de eso, ¿verdad?, de que explicaban a la población cómo iban a hacer. Entonces para esas fechas tenemos los aguinaldos, tenemos el mundial, y algo muy importante también que está hoy en día y de lo que se habla y de lo que podríamos hacer luego otro trabajo muy específico, es de las redes sociales que tenemos aquí. No solamente nos aparece una red social, sino que todo aquello de lo que se ha estado hablando en las redes sociales. Por ejemplo, se habla mucho de videos, Facebook, las actrices, las cuentas, también en las redes sociales hay canales sobre belleza, sobre los artistas, sus seguidores, cantantes. Entonces podemos hacernos una idea o generar un concepto a partir de aquí, ¿verdad? Tenemos este concepto que es el mundial, ya lo definimos. Tenemos este otro que es redes sociales. Tenemos este que habla sobre la empresa privada, y otro tema también que se habla por El Salvador es sobre casos, ¿verdad?, de seguridad. Tenemos que muchas veces esta información está constantemente mencionada en todos los textos, ¿verdad?, ya sea porque se han solucionado casos o porque han habido situaciones delictivas, pero sin embargo siempre se está mencionando esto. Nosotros podemos decidir cuántas nubes de palabras queremos formar, ¿verdad?, para hacer más grande o más pequeño el concepto. Cuando hablemos un poco ya de los resultados a nivel numérico, vamos a tratar un poco esa parte, ¿verdad? Tenemos ahora otro tipo de representación, que estos son ya los clústeres, pero por medio de dendrogramas, que sí ya nos muestra también esa conexión, ¿verdad?, que hay entre las palabras. Y nosotros podemos ir haciendo cortes aquí para ir las ontologías o conceptos, ¿verdad? Nosotros vamos decidiendo si se hacen más generales o más específicos los conceptos. Tenemos, por ejemplo, esta parte de aquí, tenemos el FMLN, los diputados, Medardo y FMLN. Todo esto es un clúster o un concepto que nos habla sobre un partido político en específico. Nosotros podemos decidir aquí si hacemos el corte y solo hablamos de los diputados, o si hablamos completamente del partido en general. Luego tenemos otros aquí clúster que son más complejos, ¿verdad?, y de lo que también se hace mención de los otros partidos políticos y la conexión que hay entre ellos y sus miembros, ¿verdad? Muchas veces aparecían los nombres de los candidatos o de algunos representantes de dichos partidos políticos. Quiere decir que tienen una alta relación, y en esos textos va en conjunto el partido y los representantes. Tenemos esta otra, que es una nube de palabras, o representación en dos planos. Como les dije, en matemática, utilizando estos se pueden hacer maravillas.
Tenemos ahora que esta división que tenemos aquí es una representación en dos dimensiones o reducción de componentes vectoriales. De esta manera podemos ver que todas estas que se agrupan aquí tienen una relación y todas estas que se van alejando aquí son opuestas, ¿verdad? Son antónimos, por ejemplo, o tienen significado diferente. Esas tres técnicas son las que hemos utilizado para representación, que al momento de que uno hace los informes y los entrega, esto es lo que se le presenta, ¿verdad? Ya usted le dice, dame estos 10.000 periódicos, ¿de qué están hablando en estos 10.000 periódicos? Aquí está el conjunto de palabras de lo que se está hablando y estos son los conceptos más utilizados. Muy importante para tomar decisiones a aquellas personas que les gusta estar al tanto de la información. Luego, si ve un tema en específico, busca esa fecha y ya ahonda un poco, ¿verdad? Sin embargo, no ha tenido que dedicar todo su tiempo a leer todos los periódicos. Ahora, un resumen un poco más numérico, ¿verdad? Que teniendo en cuenta que 1 es lo ideal y 0 es que no ha funcionado, ¿verdad? Entonces teníamos, como les mencioné al principio, la noticia estaba compuesta por un titular, un resumen y un cuerpo. Ahora bien, luego del análisis y procesar cada una de estas etapas del periódico, buscábamos ver cuál era la que más nos daba información o cuál nos permitía hacernos una idea más clara, teniendo como resultado que el titular, confrontado contra todos los textos, dio los mejores resultados. ¿Por qué? Daba conceptos bien específicos, bien claros, porque en los titulares uno usa pocas palabras y trata de dar la mejor idea posible de lo que se está hablando. Ya luego en el cuerpo empieza a utilizar un poco más de palabras y si bien nos servía para hacer una idea más global, para definir un concepto en sí, eran mejor los titulares. De esa manera podemos sacarnos una mejor idea. Sin embargo, como se fijan aquí, el resumen tampoco daba muy buenos resultados porque muchas veces los resúmenes, o al igual que en las publicaciones, es el investigador o el reportero el que utiliza sus propias palabras o su peculiar forma de escribir, ¿verdad? Podemos decir. Entonces, si nosotros recolectamos un montón de datos o textos de diferentes investigadores, entonces se mezclan todas estas formas de las personas de escribir, ¿verdad? Cada uno tiene su forma, las palabras que más utiliza, muletillas, por ejemplo, o el idioma. Si tomamos de diferentes países, a pesar de que hablamos español, utilizamos diferente lenguaje o palabras bien específicas. Entonces, estos resúmenes como que baja un poco la idea de lo que se está hablando. No así del titular, que siempre se busca que sea comprensible, ¿no? Ahora, entonces, vemos que para hacer este resultado nosotros lo que hicimos fue dividir en un conjunto de palabras, se lo dimos a los compañeros de Focus Data y ellos con su experiencia como reporteros, como analistas de esta parte de los textos, decían cuáles eran aquellas palabras que sí, cuáles números de palabras les habían dado una idea, ¿verdad? Y cuáles no tenían una idea. Entonces fue así como sacamos estos porcentajes. Que haya nubes de palabras con un montón de palabras conectadas no quiere decir que tengan significado, ¿verdad? Sino que tienen que tener una lógica de la conexión y como todo modelo es imposible, ¿verdad?, llegar al 100% de perfección. Sin embargo, 0.84 han sido buenos resultados. Quiere decir que de todas las nubes de palabras que nosotros generamos, les fueron de mucha utilidad el 84% de esas nubes de palabras. Ahora, ya hablé un poco de esto, los resultados. Los cuerpos o los resúmenes nos dieron un poco de utilidad, por lo que le mencioné del hecho de las personas como escriben. Esto es muy importante, que en este momento, bajo este contexto, nos dio bajos resultados. Sin embargo, si nosotros hacemos otro tipo de análisis, como en las redes sociales, por el contrario, esta forma peculiar de escribir nos puede dar idea de estas personas, nos puede dar idea de cómo están divididos los grupos, cuáles son las tendencias de lo que están publicando, qué prefieren, cómo les gusta decir las cosas. Entonces, para este contexto sí nos dio poca información, pero no quiere decir que no sea de utilidad. Ahora, como les mencioné, no solamente basta el número de nubes, sino que debemos evaluar la calidad de estas. Y la calidad está enfocada también en qué área nos vamos a enfocar. Ahora, la unidad de datos del diario de hoy seleccionó aquellas nubes que les han sido de importancia periodística, es decir, las que le dieron información de utilidad para conocer y comprender los temas, ¿verdad?, de las noticias. Y finalmente les voy a hablar un poco sobre los trabajos futuros que tenemos.
La extracción de palabras claves, que es muy importante en el área de investigación o la publicación de papers, porque de esta manera podemos realmente extraer de estos textos de lo que se está hablando, ¿verdad? Y que al momento de poner las palabras claves sí sean representativas. Algunas veces como investigadores decidimos lo que nosotros creemos que tiene más peso, pero ya cuando vemos los textos casi no se utilizaron esas palabras que nosotros pusimos como claves. Entonces por medio de estas técnicas ya podemos extraer esas palabras y propiamente teniendo en cuenta de los textos. Resúmenes, de igual manera, si tenemos gran cantidad de información, tomamos una pequeña parte representativa de estos textos y la presentamos. También tenemos englobar y extraer temáticas, que como le mencioné, podríamos hablar de deportes, podemos hablar de seguridad, de empresas o ciertas áreas industriales, ¿verdad? Y el análisis de tendencias en redes sociales, que es el hecho de ver cómo hablan las personas, cuando lo hablan, y esto muy importante para ahora las marcas, ¿verdad?, que utilizan las redes sociales. Podríamos hablar y ver si les gusta nuestro producto, si no les gusta, y si no les gusta, qué es lo que no les gusta, ¿verdad? Entonces podemos hacer todo esto. Ahora finalmente, análisis de sentimientos, ver cómo se sienten las personas. Hasta ahí mi presentación, ¿verdad? Y tengo aquí un espacio para preguntar, no sé si me queda tiempo. Cortés, también nosotros queremos hacer la entrega de un diploma por su participación, un diploma de reconocimiento por haber presentado esta ponencia este día. Muchas gracias.